El origen y significado de los nombres con heraldicafamiliar.com. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un nombre femenino con mucha historia, mucha resonancia aquí en el mundo hispanohablante, Alejandra. Vamos a ver un poco su origen, el significado, algunos datos curiosos. Efectivamente. Y para ello nos basamos en la investigación muy sólida del Instituto de Historia Familiar. Que, por cierto, toda esta info se puede consultar en la web de nuestros amigos de heraldicafamiliar.com. La idea es saber desde la etimología hasta figuras históricas que se asocia al nombre. Perfecto. Pues entremos en materia ya. Alejandra es la forma femenina de Alejandro, ¿no? Que viene del griego Alexandros. Pero, ¿qué significa exactamente? Porque he oído, cosas distintas. Sora, la protectora. A veces incluso se dice de los animales. Y la otra, que viene de alexo, apartar, rechazar, y andros, hombre, sería más bien la que rechaza al hombre, al adversario, vamos. Ostras, dos significados. Potentes, ¿eh? Y no del todo excluyentes, quizá. ¿O sí? Bueno, protectora versus la que rechaza. Curioso. Sí, implican fuerza ambos, pero desde ángulos muy diferentes, ¿verdad? Desde luego. Y bueno, hablando de historia, el nombre tiene presencia. Tenemos una Santa Alejandra, que fue virgen y mártir cristiana allá en Ancira por el año 303. Y también una figura de poder bastante más compleja. Alejandra, la princesa Asmonea, que llegó a ser reina de los judíos. Era hija de Hircano II, se casó con su primo Alejandro, y su hija, Mariame, fue esposa de Herodes el Grande. Ahí es nada. Herodes el Grande. Exacto. La historia de esta Alejandra es, intensa, llena de intrigas políticas, familiares, y acaba mal, acaba trágicamente. Fue ejecutada por Herodes después de un intento fallido de hacerse con el control de la fortaleza del Templo de Jerusalén. Vaya historia, sí. Parece que la vida de esta reina refleja un poco esa tensión del nombre que comentabas, ¿no? Esa mezcla de defensa y confrontación. Justo. Es un ejemplo histórico que parece encarnar esa fuerza y esa complejidad. Y esto nos lleva a otro punto, para los que también estén interesados en este tipo de datos, ¿sabes? Sobre la personalidad que a veces se asocia a los nombres. Pues las fuentes señalan que Alejandra suele ser valiente, enérgica, también bondadosa, inteligente y fiel, se dice. Suena muy bien, la verdad. Aunque supongo que habrá matices, ¿no? Como en todo. Claro. También se apunta, una cierta tendencia a encerrarse un poco en sí misma, y eso, a veces, podría limitar que cumpla sus ilusiones. Y también se menciona que puede ser bastante susceptible. Ah, mira. Es fascinante ver cómo estos rasgos, ¿no? Valentía por un lado, pero también susceptibilidad, podrían, dialogar con esos significados originales de defensa o rechazo. No es una ciencia exacta, por supuesto, pero la conexión es curiosa. Interesante. Oye, y para las Alejandras que nos escuchen, ¿cuándo es su santo? Porque veo que hay unas cuantas fechas. Sí, hay varias opciones, jeje. El santoral recoge el 18 de mayo, el 18 de abril, 27 de marzo, 3 de mayo, 6 de junio, 26 de julio y 26 de agosto. Bastantes. Y el nombre viaja bien, ¿eh? Alexandra en catalán, alemán, francés, inglés, Alexander en euskera, Alessandra en italiano, Alexandra en ruso. Y el hipocorístico, la forma corta, Sandra, ¿no? Muy común. Eso es, Sandra es muy habitual. Qué curioso lo de las variantes. Y veo que también hay asociaciones más, simbólicas, para los que gustan de estos detalles extra. El número 4. El domingo como día favorable. El color amarillo. Y como talismanes, un collar de ámbar y perfume de azahar. Muy bien traído lo del azahar, porque precisamente la flor que se asocia a Alejandra es esa, el azahar. Es un detalle precioso, la verdad. Simboliza quizás esa mezcla de dulzura, de aroma agradable con la fortaleza del árbol, ¿no? De hecho, en las láminas conmemorativas del nombre, que preparan con tanto cuidado nuestros amigos de heraldicafamiliar.com, se puede ver una ilustración muy bonita de la flor de azahar junto al resto de la información.
Es verdad, esas láminas son un resumen visual estupendo de todo esto que comentamos. Para quien tenga interés, se pueden adquirir directamente en heraldicafamiliar.com. Ahí recogen toda esta información sobre Alejandra y muchísimos otros nombres. Dejaremos un enlace en la descripción, claro. Y cabe decir que su trabajo no se queda solo en los nombres, ¿eh? En heraldicafamiliar.com también elaboran unas láminas muy completas sobre el origen y la historia de los apellidos. Es un recurso fantástico para quien esté investigando sus raíces familiares, la verdad. Muy recomendable. Totalmente. Entonces, resumiendo un poco nuestro análisis de hoy. Alejandra, un nombre con raíces griegas fuertes, profundas, con significados potentes, ligados a la protección o a la confrontación, con ecos en la historia, figuras notables y una serie de atributos asociados que, como mínimo, invitan a reflexionar. Y quizás nos deja ahí flotando una pregunta interesante, ¿no? Considerando toda esa carga histórica, esa dualidad casi contradictoria en su significado original, ¿cómo podrían estos elementos resonar o influir, aunque sea de forma muy sutil, en la percepción o incluso en la propia identidad de quienes llevan este nombre hoy en día? Es una buena pregunta para darle una vuelta, sí. ¿Algo sobre lo que pensar? Muy bien. Y ya que hemos mencionado la valiosa labor del Instituto de Historia Familiar a través de heraldicafamiliar.com, con nombres y apellidos, pues extendemos una invitación. Si alguien que nos escucha posee información documentada, historias relevantes, datos contrastados sobre el origen de su propio apellido, puede ser interesante que contacten con ellos a través de su web. Siempre están abiertos a enriquecer su archivo con nuevas aportaciones. Y con esto pues concluimos nuestra exploración de hoy. Hasta la próxima.